Hola, buenas noches, mi nombre es Karina y ahora les voy a contar cómo yo conocí al Señor. Disculpen la agitación, venía corriendo. Bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 16 años, pero ya tenía mi abuelita, mi bisabuela, que ella era cristiana, y cuando éramos chiquitos nos hacía sentar alrededor de ella y nos hablaba de un Jesús que nos amaba, que nos quería cuidar, que nos amaba. De ese Dios de amor me hablaba ella. Y bueno, yo crecí en un hogar difícil, donde no tenía papá, donde mi mamá trabajaba todo el día, yo me crié con mi abuela. Entonces era como que ese Dios de amor no estaba presente para mí. Cuando cumplí 15 años, mi mamá volvió a vivir con mi papá, se volvieron a juntar y un día mi papá era alcohólico, quiso abusar de mí. Entonces es como que ese Dios nunca se hizo presente, ni antes, ni en mi niñez, ni en mi adolescencia. Siempre me sentí sola y para peor de todos me sentía insegura en mi casa. Tenía que cerrar la puerta con llave, tenía que esconderme. Cuando mi papá llegaba temblaba, tenía miedo. Entonces como que no estaba ese Dios de amor, que me habían hablado tanto. Pero pasó un tiempo y bueno, pude contarle a mi mamá lo que estaba pasando. Mi casa se armó un desastre, fue horrible, mi papá nos quería matar. Salimos corriendo, escondida una noche, mi abuela vino a buscarnos con la policía y volvimos a la casa de ella. Y bueno, yo estaba totalmente deprimida, quería morirme, traté de suicidarme montones de veces, no me acuerdo cuántas, me tomé un montón de pastillas, me corté las venas, no sabía cómo seguir. Y un día de esos días terribles que tenía, me acordé de mi abuelita y que me hablaba de ese Jesús que me amaba a mí. Y bueno, entonces yo dije, bueno, yo lo tengo que encontrar, en algún lado tiene que estar ese Jesús. Y mi hermana menor, que ahora no está acá, ella también pasó por su proceso de depresiones y ella también empezó a buscar a ese Jesús, pero ella fue más fuerte que yo, porque ella salió a buscarlo. Yo me encerraba, me deprimía, quería morirme. Y ella un día salió, se levantó un domingo a las 5 de la mañana y dijo, yo voy a ir a buscar una iglesia porque yo no puedo seguir así. Y ella agarró y se fue a las 5 de la mañana, la iglesia abría a las 10 de la mañana y ella estuvo parada frente a la iglesia, una iglesia evangélica chiquitita que había, yo soy de Misiones, que había en Misiones, y ella se paró ahí enfrente hasta que la iglesia abrió y ella entró y bueno, ella vino contenta a contarnos a nosotros de que encontró una iglesia, de que cuando vino la hermana que abrió la iglesia la abrazó, la invitó a entrar, le dio cariño, le dio amor y nos invitó a la iglesia. Yo no quería saber nada, obviamente, no quería saber nada de Dios, no quería saber nada. Pero me acordé de ese Jesús que me hablaban, entonces dije, bueno, ¿qué puedo perder? ¿Qué puedo perder? Y un día fui a una reunión de jóvenes, dije, voy a ir a ver qué hacen estos locos, y me llegué a la reunión de jóvenes y un hermano dio un testimonio y habló de cómo Dios había restaurado su familia, cómo Dios había sanado su familia, cómo Dios había juntado ese matrimonio que estaba destruido, esos hijos que estaban perdidos. Y yo dije, yo quiero eso, yo quiero una familia. Yo nunca tuve una familia, yo quiero una familia. Y si ese Dios que me hablaba mi abuelita me va a devolver mi familia, bueno, yo quiero esa familia. Y le acepté en mi corazón. Y después que le acepté a Jesús en mi corazón, mi vida cambió, pero radicalmente. Esa depresión que yo sentía se cambió en gozo. Yo no entendía lo que me estaba pasando, pero yo caminaba contenta por las calles, esas calles negras donde yo me iba a la escuela, donde me acordaba de mi papá. Ya se habían ido, había luz en mi vida, y era gracias a ese Jesús. Pero ahora venía lo peor, el encuentro con mi papá.
el encuentro con aquel hombre que me quiso hacer tanto daño, pero también el hombre que me dio la vida. Entonces yo tenía que arreglar eso, yo no podía borrarlo de mi mente porque no lo podía hacer, era mi papá, entonces tenía que acercarme a él. Y un día fui a visitarlo y hablé con él y le hablé de ese Jesús. Pero cuando le hablé de ese Jesús, algo me agarró el cuello y me decía, no podés hablarle, él se tiene que morir, me decía. Él se tiene que morir, no podés hablarle de Jesús. Entonces yo cerré mis ojos y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Es mi papá, ¿cómo yo no le puedo hacer la oración de fe? Y cuando yo dije, Señor, te pido perdón por las maldiciones que yo tiré sobre mi papá, porque eso es lo que yo había hecho. Después cuando yo acepté, el día que yo acepté a Jesús, sentí tanto gozo, tanto alivio, tanto amor en mi vida, pero yo sentía tanto odio por mi papá, que yo dije que él jamás en su vida pueda conocer a Jesús, que él no pueda sentir este gozo que yo siento. Ese era el dolor que yo tenía en mi corazón. Y hasta que yo no entregara ese dolor, yo no podía ser libre de esa atadura y mi padre no podía ser libre tampoco de esa atadura. Y cuando yo reconocí eso y le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, yo perdono a mi papá. Así como vos me perdonaste a mí mis pecados, así como vos perdonaste que yo haya querido quitarme la vida, todas las cosas que hice antes de conocerle, Él me perdonó y me limpió con su sangre, así yo perdono a mi papá. Y después que hice esa oración, yo le pude hacer la oración de fe. Y mi papá aceptó al Señor y lo perdoné y Él me perdonó y nos perdonamos y nos abrazamos y volvimos a tener esa relación de padre e hija. Hoy Él está en la presencia del Señor, porque ella partió con el Señor, pero tengo gozo en mi corazón porque sé que Él partió con el Señor. Y ahora yo quiero decir a aquellas personas que están pasando por una situación similar, Dios puede restaurar tu casa, Dios restaura la familia y Dios perdona. Dios te perdona a vos, papá, Dios te perdona a vos, hija. Así como Dios me perdonó a mí, Dios puede restaurar y puede perdonar tu familia. Le doy toda la gloria a Dios, porque hoy mi vida es una vida de gozo, de alegría. Tengo luchas, obviamente, por supuesto, como en todo, todos somos humanos, pero la presencia de Dios está conmigo y el gozo y esa depresión que yo sentía antes de conocerle se fue completamente. Ahora siento gozo, siento alegría y siento que la presencia de Dios está conmigo y le doy toda la gloria a Dios. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Daniela, tengo 25 años. Quería contarles un poco nada más de lo que Dios hizo en mi vida. Cuando yo tenía 14 años, mis papás se pelearon por un problema familiar de ellos, problema de pareja, pero la situación que se vivió en casa de violencia extrema, porque la verdad que fue una situación horrible. Yo, al igual que Karina contó recién, estaba súper deprimida, me la pasaba durmiendo. Llegaba del colegio, me acostaba a dormir y me levantaba para irme al colegio al otro día. También tuve ganas de matarme varias veces. En una pelea que tuve con mi papá, agarré la cuchilla y me fui corriendo a mi pieza y mi mamá le gritó, no, que tiene la cuchilla. En ese momento no entendía por qué me daba miedo matarme y ahora sé que es porque Dios tiene un propósito con mi vida. Una amiga me invitó a la iglesia y yo dije, no, estos evangélicos, por Dios, no. Porque siempre que venía alguien a casa a traernos un tratado o a darnos la palabra, me había acostumbrado por mi mamá a cerrarles la puerta. Entonces siempre le cerraba la puerta. Cuando una amiga me invitó a la iglesia, me dijo, dale, vamos a salir un rato, vas a conocer a otros chicos, me dijo, la vas a pasar bien, salí un poco de tu casa, yo la acompañé. En ese momento una hermana de la iglesia me habló del Señor cuando fui a la reunión. Lo recibí a Jesús en mi corazón, pero la verdad que no entendía por qué. Yo le dije que sí, para poner contenta a mi amiga y a esta señora que me estaba hablando. Pero de pronto me gustó, empecé a ir y conocí al Señor. A fin de ese mismo año, en el 2002, nos mudamos de casa porque ya no se aguantaba más la situación. Yo hacía 2 años que había empezado con ataques de migraña, que eran primero dolor de cabeza muy fuerte, que no podía ni volar una mosca porque a mí me dolía, me latía la cabeza, y después la mitad de mi cuerpo completamente paralizado y vómitos hasta que no tenía más nada en el estómago. Una vez me tuvieron que dar inyecciones para ver si podía dejar de vomitar. Y desde
que conocí al Señor. El último ataque de migraña que tuve, lo tuve en el 2003 y en el 2006 y nunca más. Yo sé que el Señor me hizo sana completamente porque nunca más tuve ni un dolor de cabeza de ese tipo, ni una crisis de ese tipo. Además, mi mamá ahora que está también acá en el camino del Señor, y yo les puedo contar que lo único que les puedo decir del Señor, lo que más fuerte fue en mi vida es que tengo paz. Tengo paz, tengo tranquilidad, tengo alegría. Como contaba Karina recién, esa depresión ya no está. Y yo le quiero dar gracias a Dios por esto y contarles que el Señor es nuestra paz. Vamos a pasar dificultades y problemas, pero el Señor tiene todo el control y Él nos da paz y pone paz en nuestro corazón. Dios los bendiga. Un beso, Dani. Estamos hablando de cosas muy fuertes, de cómo Dios cambia el corazón de la gente, cómo Dios nos hace libres, cómo sana las enfermedades. Y así como lo hace en nuestra vida, lo puedo hacer en tu vida. Porque estas son las cosas que todos pasamos y de las cuales Jesucristo nos sana. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Damos un aplauso, le alabamos. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no bendecirle? Nos ponemos de pie y cantamos alabanza.